Antes de empezar la entrevista es muy importante decir que no está completa por... se me acabó la pila. Se me acabó la pila mientras estaba haciendo la entrevista con el Sabonín Víctor, pero no pasa nada porque ya reagendamos para continuar la entrevista y hacer pues la segunda parte, o mejor dicho, acabar las preguntas que sí le pude hacer, pero que se cortaron por cuestiones de la batería. Entonces espero que lo disfruten mucho y no olviden también suscribirse al canal, no olviden también ya meterse a la página de internet donde pueden agendar sesiones uno a uno para que podamos ver todo lo que quieran de taekwondo relacionado a la técnica, pateo, formas, lo que quieran. Pues muchas gracias y espero que les guste la entrevista. Nos estamos viendo. Ahí está, listo, Sabonín. Perfecto. Ay, Sabonín. Muy buenas tardes, Sabonín. ¿Cómo está? Bien, Sabonín, Luis. Qué bueno. Pues les presento al Sabonín Víctor López. Es cinta negra quinto dan. Es correcto. Es titulado en psicología. Así es. ¿Por parte de la UNAM? Así es, por parte de la UNAM. ¿Y sus posgrados cuáles serían? Pues hice una maestría en Administración de Recursos Humanos. Ok. Hice una especialidad en terapia cognitivo-conductual. Ok. Y me acabo de aventar un diplomado en materia de seguridad e higiene. Ok. Ah, pues sí. Muy preparado sí está. Más o menos, no mucho. Ah, Me bueno. gusta estudiar. Es un hábito. Ya es un hábito. Está bien. Ajá. Es parte de, ¿no? Pero bueno, le decía, justamente esta idea de la entrevista, o esta entrevista surgió porque pues hace ya, ahora sí, unos meses, me vino mucho a la mente la relación, o mejor dicho, el cómo explicar la relación maestro-alumno en las artes marciales, ¿no? Claro. Porque bueno, tanto usted como yo pues tenemos un maestro y de cierta manera pues, siempre creamos una relación con ese maestro, ¿no? De acuerdo. Digo, yo con mis propias palabras pues sería muy difícil explicarlo porque son cosas muy personales, cada Claro. quien vive esa relación distinto. Pero dije, bueno, un área que puede explicarlo mejor sería la psicología, ¿no? Sí, así es. Si hay alguna ciencia que lo puede estudiar, lo puede analizar, pues sería la psicología. Ok. Entonces, de ahí surgió esta entrevista y también las siguientes preguntas, Sabonín. De acuerdo. Espero poder contestarlas todas y si no, pues ya. Sí, yo creo que sí. Esperemos que sí. Entonces, tal vez son un poco repetitivas porque pues, hacen énfasis justamente en relación de psicología taekwondo. Ok, perfecto. Pero sí son distintas. La primera sería, ¿cuáles son los principales factores psicológicos que influyen en la dinámica de la relación entre un maestro y su alumno en el contexto de las artes marciales o taekwondo? De acuerdo. Yo creo, por ejemplo, primeramente, pues saludos a tu audiencia. Muchas gracias. Y yo creo que son varios factores y más que nada son factores psicopedagógicos, porque al final la figura de quien está frente al grupo sin duda tiene que enseñar, ¿no? Y entonces lo hace a través de un método, lo hace a través de técnicas, lo hace a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Lo que nosotros conocemos como didáctica. Entonces lo hace a través de ese método. Sin embargo, creo que hay 3 puntos claves que se trabajan mucho en el taekwondo desde la perspectiva de un concepto que se llama competencia, ¿no? Okay. Entonces, nosotros creemos que la competencia desde el lado de taekwondo, pues obviamente es pararse frente a alguien y entrar en un intercambio de técnicas, ¿no? Cuerpo a cuerpo. La realidad es que desde el lado de la psicología y desde el lado de la educación, la competencia, según un autor que se llama Jacques Deloitte, tiene 3 conceptos importantes o 3 pilares importantes. De hecho, son los pilares de la educación. Y entonces, en el taekwondo se ve reflejado sin duda, ¿no? Dicen que las 3 competencias son el saber, el conocimiento, y en el taekwondo sin duda aprendes una serie de conocimientos, una serie de técnicas. 2, el saber hacer, la aplicación misma de la técnica, ya sea en un área de combate. Y 3, y creo que es la más importante, que creo que es la verdadera competencia que más promueve las artes marciales, específicamente hablando de taekwondo, es el saber convivir, ¿no? Porque al final, en los espacios en donde nos movemos, son espacios en donde se promueven conductas y valores, ¿no? Sí. Entonces, cuando alguien que está frente al grupo promueve conductas y valores ante los demás, le está enseñando la competencia del saber convivir, porque al final en el ámbito en el que nos movemos se vuelve significativo, es decir, lo que hacemos aquí se proyecta en otros lugares, ¿no? Sí, en la escuela, en la casa, con los papás, con la familia.
Yo sin duda creo que una de las grandes ventajas que tiene un taekwondoín dentro del ámbito laboral o dentro del ámbito escolar, sin duda es la disciplina, ¿no? Y la disciplina pues, es un valor, es una competencia que se aprende aquí, Sí, ¿no? Entonces, 100%. básicamente eso entra mucho en juego, además de que otros factores psicoemocionales, el maestro de taekwondo se vuelve un consejero, se vuelve un mentor, se vuelve un coach, y no necesariamente de taekwondo, sino de todas las artes marciales, y hasta psicólogos se vuelven, ¿no? Entonces, he escuchado muchas veces a psicólogos recomendando que los hijos entrenen taekwondo justamente por esta cuestión, entre otros aspectos más de temas de atención, etc, etc. Pero sin duda también se vuelve un psicólogo, ¿no? Entonces, seguramente tú los debes de saber. O sea, quienes practican como maestros de artes marciales tienen un rol más allá de lo que se vive en el doyan, ¿no? Sino que también preguntan por la educación de los niños, preguntan por la conducta de los niños dentro y fuera de casa. Entonces, eso sin duda pues también genera un vínculo importante entre el alumno y el aprendiz. Y pues bueno, o sea, sí influyen en ciertos factores psicológicos como el tema de la emoción, como el tema también de la autoestima, ¿no? Tiene muchísimos beneficios, pero también el tema de la autoestima, etc. Podríamos hablar de muchas cosas, pero contestando esa primera pregunta, creo que eso es lo que hace importante al taekwondo dentro de las artes marciales, que fomenta las 3 competencias y la más importante es el saber convivir, ¿no? Sí, ya es curioso que lo diga porque me acuerdo cuando estaba en secundaria, prepa, que comentaba a los profesores, ¿no? De, ¿qué actividades extracurriculares se hacen y demás? Y siempre que comentaba que hago taekwondo, ¿no? O artes marciales, es que entonces tú debes ser muy disciplinado. Exactamente, sí. Pues Sí. básicamente es un valor que se aprende, ¿no? Sí, muy, muy correlacionado con las artes marciales, ¿no? Así es. Y mire, justamente hablando de cómo el papel del maestro llega más allá fuera del doyan, la siguiente pregunta sería, ¿cómo puede afectar la relación maestro-alumno en el rendimiento y el progreso del estudiante dentro de la disciplina del taekwondo? Sí, yo creo que hoy en día debe de haber maestros mucho más preparados, porque al final hay factores propios de los cambios de estos tiempos que están sucediendo y que afectan directamente, y sobre todo cambios generacionales, ¿no? Entonces, Sí. el maestro de taekwondo y el maestro de artes marciales debe ser una persona mucho más preparada, no necesariamente con una carrera, pero sí con conocimientos de varias disciplinas, ¿no? Y entonces tenemos hoy más en día un taekwondo más inclusivo, ¿no? Donde ya entrenan chicos con cierta discapacidad o con ciertas, trastornos psicológicos o emocionales que llegan aquí. Y entonces el maestro de taekwondo sí está obligado de alguna u otra forma a saber conceptos como muy básicos, ¿no? Entonces el hecho de carecer de ese tipo de conocimientos puede afectar sin duda al desarrollo del estudiante, claro, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho en los exámenes en los que he aplicado, especialmente en preescolares, a veces creemos que los preescolares deben de hacer las mismas las mismas habilidades y deben de tener las mismas actitudes y sobre todo deben de tener las mismas técnicas desarrolladas que un adulto, y eso es un error, ¿no? Sí, Al final es un error. Y lo mismo pensamos con el adolescente. Entonces, el hecho de que el maestro de taekwondo no esté preparado en ese aspecto, pues sí puede mermar un poquito la práctica y puede mermar también el desarrollo de la persona, ¿no? Entonces, un maestro de taekwondo debe estar preparado, debe de saber, por ejemplo, las etapas de desarrollo infantil, ¿no? Y también saber detectarlo, ¿no? Entonces, lo que yo decía, o sea, al final de cuentas, los preescolares son preescolares y aprenden de diferentes maneras. Claro que también tenemos preescolares que tienen una habilidad importantísima, pues por supuesto, Sí, ¿no? también. O sea, yo veo, por ejemplo, al hijo del Sabonim Yuri y tiene una habilidad importantísima en el pateo, ¿no? Pero bueno, pues debemos de entenderlo, ¿no? Debemos de entender que los niños tienen fases, que los adolescentes tienen fases, y lo mismo para los adultos, ¿no? O sea, sí debemos de entender que el hecho de estar más preparados nos va a nutrir más como maestros, y también una de las cosas importantísimas que yo creo, y eso sucede mucho en la dinámica de los grupos, al final el taekwondo es una dinámica de grupos, ¿no? Es un grupo general, pero también el maestro enseña.
Si en la dinámica de los grupos o en la misma interacción de los grupos la figura del que enseña no es congruente, todo se pierde. Entonces, todo, absolutamente todo se pierde. Entonces, el maestro debe de tener justamente esta congruencia, ¿no? Porque es un ejemplo, es un mentor, pero también se proyecta de alguna u otra manera, pues ciertos aspectos psicológicos hacia él, ¿no? Sí. Y no quiero meterme más en terreno como decir una figura paterna, pero sí se proyectan muchas cosas, ¿no? Y entonces, si el maestro de taekwondo dice, ¿sabes qué? No debes de beber o no debes de fumar, y él lo hace, entonces automáticamente ese grupo pierde credibilidad hacia el maestro, ¿no? Entonces debe de ser sin duda muy, muy, muy congruente, ¿no? Que justamente hablando de la congruencia y de el aspecto psicológico que se le pone al maestro, ¿qué papel juega la confianza en esta relación maestro-alumno? Pues muchísima, yo creo que muchísima, porque al final de por sí o el taekwondo per se es una actividad que fomenta el autodescubrimiento de tu cuerpo, y eso a la par va generando un autoconcepto y una autoestima, porque la realidad es que sí genera una autoestima. El hecho de que el maestro pueda ser perspicaz en ver ese desarrollo, de verlo y sobre todo de reconocerlo, es fundamental, porque al final eso incrementa la confianza del estudiante. Hay diferencias individuales, por supuesto, ¿no? Yo me acuerdo que en mi práctica del taekwondo, cuando yo empecé a la edad de 6 años, teníamos un grupo de chavitos y a mí me decían el pitufo. Y, sí, me decían el pitufo, y me tocó con un chavo que se llamaba Andrés. Yo no me consideraba bueno en ese entonces para el taekwondo, nunca me he puesto esa etiqueta, pero me costaba mucho trabajo aprenderme las formas, ¿no? Y entonces, a lo mejor quizás en ese momento el instructor de taekwondo no tenía el conocimiento, pero sí nos reforzaba de una manera complicada, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía? Pues nos aventaba el palchai desde lejos y tómala, o sea, te daba si estabas distraído. O de repente te daba un tablazo, ¿no? O te ponía a hacer lagartijas. Y entonces, de ese lado, el hecho de castigar al alumno de alguna u otra manera, en vez de reforzar al alumno por ciertos aspectos que vaya aprendiendo, pues la realidad es que sí merma la confianza. Entonces, más allá, hoy en día, sobre todo en temas de educación que han cambiado muchísimo y que se ha vuelto muy radical, siento que el maestro de taekwondo, mientras más refuerce las conductas que él desea obtener de sus alumnos, siempre y cuando tenga bien presente las diferencias individuales de cada uno de nosotros, va a ayudar a la confianza del alumno, ¿no? Okay. Entonces, por pequeño que sea, ¿no? O sea, el reconocer a lo mejor a alguien que no puede hacer una defensa baja o que no puede hacer una patada a lo mejor aquí, pero sí aquí, entonces va a ser vital, porque le va a nutrir a la confianza del alumno, ¿no? El hecho a lo mejor quizás de pararse frente a un área de combate y no necesariamente ganar el primer lugar, sino reconocer la valentía, eso va a ayudar mucho a la confianza del alumno, porque creemos que todos tienen que ser exitosos, que todos tienen que ser campeones mundiales, sí, pues creemos que todos tienen que ser los mejores que tienen que patear hasta arriba, y la realidad es que no todos pueden serlo, ¿no? Entonces tendría que reconocer el maestro las diferencias individuales y reconocer esos pequeños avances que las personas tienen a partir de esas diferencias, ¿no? Sí, no, además, pues, la misma naturaleza de la competencia no te permite que todos puedan ser el mejor. Puedan ser el mejor, sí, sin duda. Sí, decía por ahí un maestro, solo hay un Messi, ¿no? Sí. Y es una realidad, o sea, sí hay pocos quienes llegan a esos niveles, pero lo importante es sin duda reconocer, ¿no? El hecho mismo de que las cintas tengan un cambio tan rápido, bueno, no tan rápido, a diferencia, por ejemplo, de otras artes marciales como el karate o como el jiu-jitsu, que tardan meses en cambiar de cintas, es un aliciente importante, ¿no? Yo, por ejemplo, reconozco mucho a la Asociación AMDK, en la asociación en donde estamos, que haya más de un tercer lugar. Y a lo mejor muchos dirán, no, porque la competencia no es así, ¿no? Sí, sí. Pero fíjate, es súper interesante reconocer a un cuarto lugar,
por el valor que tuvo de pararse en la competencia, porque es complicadísimo pararse frente a alguien que sabes que te puede... Sí, pues que te va a pegar, pues. Que te va a pegar, ¿no? Ajá. Y que te puede pegar incluso hasta más fuerte o que te puede de alguna manera lastimar, ¿no? Entonces, reconocer esa valentía es sin duda un reforzamiento. Y eso no solamente lo tendría que hacer la asociación, por ejemplo, o la institución en la que estamos, sino también el maestro, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y justamente, bueno, como toda relación, hay momentos bonitos, momentos difíciles. ¿Cuál diría ustedes que en esta relación, esta dinámica maestro-alumno, cuáles son los desafíos más comunes que uno se puede encontrar? Yo creo que uno de los desafíos más comunes, porque al final es una situación propia de la época, es el tema de los castigos, ¿no? En estas generaciones se han cambiado muchos paradigmas, ¿no? Estamos muy acostumbrados a decir, no quiero que hagas, no llegues tarde, no llegues temprano. Entonces, yo siempre le digo, por ejemplo, a mis pacientes, sobre todo con adolescentes y a personas que tienen jóvenes con problemas, pues no le digas lo que no está bien, mejor dile lo que quieres de él, lo que sí está bien o lo que deseas de él, ¿no? Justamente me acuerdo un poco de eso porque, no me acuerdo si fue usted o fue en algún video que vi, que decían que el cerebro no entendía la palabra no. Es correcto. Sí. O sea, sí, lo vi yo también hace poco, ¿no? No pienses en un elefante rosa, con bolitas moradas, ya pensaste en él, ¿no? Entonces, sí, al final de cuentas mejor no le digo lo que no quiero que haga, sino mejor le digo lo que sí quiero que haga, y el desafío también es mostrarle el ejemplo, ¿no? Porque al final es muy fácil mandar, pero es muy difícil servir, ¿no? Sí. Me quedó muy grabada la frase del maestro Fred Zúñiga cuando nos preguntaba, ¿a usted qué le gusta más? ¿Servir o mandar? ¿No? Y entonces él dice, pues yo creo que es mejor servir, porque cuando sirvo, guío y mando a los demás, ¿no? Entonces, justamente es eso, ¿no? Que el maestro pueda reconocer que a lo mejor los castigos de alguna u otra manera generan una frustración un poquito a los demás. No le digo lo que no está bien, no quiere decir que no se haga, ¿no? Pero sí puedo cambiar un poquito el paradigma y lo refuerzo y le digo qué es lo que sí quiero que haga, ¿no? Eso es una cuestión. Y la otra, creo que lo de los desafíos más importantes es... yo no sé tanto de la filosofía del arte marcial como el maestro Yuri o como el Sabonim Fren o como el maestro Iván, pero sí creo que hay un impacto bien interesante en entender y comprender a las nuevas generaciones. Okay. Las nuevas generaciones ya no creen en los procesos de cambio, ¿no? Todo es a través de la inmediatez. Sí. ¿Por qué? Porque pues, al final las tecnologías de la información han cambiado esa ideología, ¿no? Sí, o sea, no sé si a ti todavía te tocó, Sabonim, digo, al final estás muy, muy joven, pero quienes nacieron ya con la tecnología en la mano y sobre todo la era digital de los teléfonos inteligentes, hoy lo tienen todo al alcance de un clic, ¿no? A diferencia de quienes fuimos generaciones X y todavía en algún momento quienes fueron los millennials que les tocó ver el proceso a lo mejor de la era análoga a la cuestión digital, ¿no? Todavía creen en el proceso de transformación, pero hoy en día los jóvenes y sobre todo los niños que ya nacen con esta ideología creen que los cambios tienen que ser rápidos, y eso no solo se proyecta en la sociedad, sino se proyecta también en el taekwondo. Se desesperan, quieren cambiar de cinta, desertan porque ya no ven, porque quieren cambios rápidos, y eso es un plus también en el taekwondo, ¿no? Sí. O sea, el tratar de convencer a las personas de que todo es parte de un proceso es un reto grandísimo para el taekwondo, ¿no? No, a mí justamente todavía me tocó un poco la transición de análogo a digital. O sea, yo nací en el 99, o sea, sí nací con internet y todo, pero sí me tocaba todavía el esperarse, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de las más grandes esperadas que hice fue de Maná. Me acuerdo que estaba haciendo una firma de autógrafos. Ya estuvimos en la fila, formamos no sé cuánto tiempo para que nos fueran a firmar la camisa y el nuevo disco, ¿no? O también para procesos de la escuela, del examen, de espérate la respuesta, incluso en el taekwondo. Sí. Y tenemos, bueno, ahorita un caso más o menos similar, porque tenemos una jovencita que recién entró, que ya había practicado un par de meses, ¿no? Le volvemos a enseñar defensa baja.
dices, no, es que ya me lo sé, que no sé qué. O sea, lo hacía, le salía medio, ¿no? Y ahí justamente, ahora sí que me salió, de esas veces que dice una frase que dice, ay, me rifé. Le dije, una cosa es aprendértelo y otra cosa es dominarlo. Claro, O sea, sin sí, pues, duda. yo también puedo aprender a hacer defensa baja rápido, ¿no? O a tocar la guitarra. Claro, Pero una cosa es aprender a tocar y otra cosa es dominarlo, el claro. hacerlo bien. Sí, y además es parte de un proceso que ellos deben de entender y que el maestro también debe de entender, ¿no? Sí. O sea, ¿y cuántos niños? Yo de repente me impresiona ver niños de muy corta edad y ya cintas negras, ¿no? Sí, Entonces sí, eso, sí, sí. eso corta el proceso, ¿no? Entonces sí es un reto grandísimo, sin duda es un reto grandísimo y sobre todo con las generaciones que hoy tenemos, las llamadas generaciones de cristal, que quieren las cosas rápidas, que ya no se les puede decir nada. Entonces es un reto grande y que creo que también el maestro debe de entender a la generación, a los factores propios de las generaciones mismas, y por eso el maestro debe estar más preparado, ¿no? Sí, Porque al final pues deben de conocer y de saber de técnicas, de reforzamiento y sobre todo de procesos, ¿no? Qué bueno que toque esas dos temas porque justamente las siguientes preguntas son ¿de qué manera influyen las expectativas del maestro, más teniendo en cuenta este cambio generacional, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que también el maestro pues, es alguien que ha estado practicando muchos años, ¿no? Y enseñando y demás. ¿De qué manera influyen sus expectativas y qué estrategias psicológicas podrían emplearse para fortalecer la comunicación? Qué interesante. Mira, yo creo que el maestro primero debe de saber que todavía puede seguir creciendo, ¿no? Decía un psicólogo muy interesante en las redes sociales que se llama Walter Rizzo, que solamente que no hay iluminados, ¿no? O sea, no hay iluminados. Y los que se creen iluminados a veces se queman a sí mismos, ¿no? Es decir, debemos de quitar un poco ese narcisismo de decir soy cinta negra y lo sé todo y seguir en la constante búsqueda del aprendizaje, ¿no? Hay una historia bien interesante de la palabra narcisista. ¿Tú sabes cómo surgió la palabra narcisista? Pues me acuerdo que viene de Narciso. Sí, es una leyenda, ¿no? Griega, Ajá, de que Narciso. tiene que ver con el reflejo. Sí, claro, que era guapísimo, ¿no? Y de repente por ahí le pusieron un castigo y entonces se enamora de su propia imagen y termina ahogado en el río, ¿no? Es justamente lo que uno debe de dejar. Ese sobreenamoramiento uno mismo que lo termina matando o que lo termina aniquilando de manera metafórica y saber que el taekwondoín o que el maestro de taekwondo o el instructor de taekwondo siempre está en un proceso constante de aprendizaje. Eso es una de las cosas importantes. Y creo también que una de las estrategias que ayudan a favorecer la comunicación y el manejo del grupo es, una vez que yo ya sé que no lo sé todo y que no sé nada, diría por ahí un filósofo importante, es saber que todos, absolutamente todos, tenemos diferencias individuales, ¿no? Habrá quien patee muy alto, habrá quien no, habrá quien sea muy bueno para formas, habrá quien no, y entonces partiendo desde ahí, si bien es cierto que yo tengo que enseñar de forma grupal, también puedo acercarme un poco o darle un extra a esas personas que les cuesta más trabajo, ¿no? Eso se llama andamiaje, es decir, acercarme con las personas y darles algo mucho más personalizado para quienes necesitan trabajarlo un poco más. ¿Por qué? Porque al final, en esta misma era, ¿qué es mejor? ¿Qué es lo que la gente busca? Cosas que se ajusten ya más a sus necesidades, ¿no? A las cuestiones personales. Y la otra, conocer a la persona, ¿no? Retroalimentar a la persona, creo que eso también es muy importante, ¿no? Hacer una constante retroalimentación a la persona, siempre pensando desde aspectos positivos, de las cosas que refuerzan más, y darle un seguimiento, ¿no? Porque al final no es lo mismo decir, estás mal en el pateo, ¿no?
sino más bien necesito que levantes la rodilla un poco más, ¿no? Y te retroalimento y te Muy voy distinto. retroalimentando, ¿no? A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta hacer en los exámenes, yo en algún momento vi un examinador que me dijo, a ver, Víctor, te falta posición larga, te falta flexionar la rodilla, te falta patear más alto, te falta hacer la forma 1, te falta hacer esto, te falta hacer el otro, te falta hacer aquello. Todo lo demás, muy bien. ¿Cuál todo lo demás? ¿Cuál todo lo demás, no? O sea, primero me estás dando una serie de cosas en donde estoy mal y entonces yo me voy con la impresión de decir, pues mi examen lo hice mal, ¿no? Entonces, sí creo que un maestro de taekwondo siempre debe de empezar al menos con 1 o 2 aspectos positivos y lo demás manejarlo como un área de oportunidad, no nada más para el alumno, porque al final de cuentas el área de oportunidad para el alumno es un área de oportunidad para el maestro, de enfocarse en enseñar mucho mejor. O buscar otros enfoques. O buscar otros enfoques y otras técnicas, ¿no? Para poder hacerlo, sí, sin duda. Y la realidad es siempre estar abiertos a la creatividad, porque al final uno siempre va encontrando los métodos, además de que ya hay métodos muy establecidos hoy en día de metodologías del deporte, por eso te digo que era importante la preparación de ellos. Siempre es importante que el maestro siga creciendo así y entender cuáles son las diferencias individuales y retroalimentar a la persona siempre buscando aspectos positivos y tomando las áreas de oportunidad del alumno como también áreas de oportunidad para el maestro, ¿no? Okay. Y bueno, teniendo en cuenta esta parte de la retroalimentación, ¿qué tanto o qué diferencias significativas diría usted que hay en las distintas etapas de desarrollo, por ejemplo, de principiante, intermedio, avanzado? Porque pues es muy distinto decir ir con el que apenas va empezando, sí, ¿no? Y levanta la rodilla, estira. Sí, todo tiene que ser progresivo, ¿no? Al final de cuentas, la enseñanza siempre tiene que ser progresiva. No lo digo yo, lo dice Skinner, ¿no? Okay. O sea, es decir, cuando se enseña de forma progresiva. Y creo que eso es lo que el maestro de taekwondo y en especial los maestros de artes marciales deben de entender. Me acuerdo una vez nos platicaba el maestro Efraim que cuando el maestro Dai Wan Moon enseñaba las formas, lo hacía y decía, ¿ya lo viste? Ahora hazlo, ¿no? Y entonces ahí se pierden muchas cosas, sí, ¿no? Ahí se pierden muchísimas cosas. El entendimiento, los movimientos, lo que realmente, la técnica, etc., etc. Entonces, sí, por ejemplo, sí creo que la enseñanza debe ser progresiva. Ese es uno. Y así como hay etapas en el desarrollo del taekwondo de las personas, también debemos de en el desarrollo de taekwondo, como dices, principiantes, intermedios y avanzados, también debemos de entender que existen etapas de desarrollo humano, ¿no? Okay. Es decir, que lo que enseño yo, por eso tenemos un programa de enseñanza, ¿no? Lo que le enseño yo al preescolar principiante, pues no va a ser lo mismo que le voy a enseñar a un adulto principiante, ¿no? Entonces debemos de entenderlo sí o sí. Y la repetición. Yo creo que en el taekwondo las cosas, al principio, por ejemplo, con un principiante, casi, decía el maestro Efraim, y lo dice bien, todo es por imitación, ¿no? La mayoría de las cosas es imitación. Eso se le llama modelamiento. Así se le conoce psicológicamente, se le llama modelamiento. Por eso el maestro de taekwondo debe estar muy preparado, porque al final si yo soy un modelo a seguir, lo que tengo que hacer es saber que las cosas que voy a enseñar, tener la certeza de lo que voy a enseñar es verdadero, ¿no? No puedo enseñar una técnica mal hecha, porque al final eso es lo que van a replicar mis alumnos, ¿no? Sí. Entonces, de ahí nuevamente la importancia de la preparación del maestro. Entonces, en la parte del principiante es mucho modelaje, pero también es mucho algo que le llaman encadenamiento, ¿no? Te voy enseñando las cosas por secuencias. Es decir, primero te enseño el paso A, después te enseño el paso B, después te enseño el paso C y después te enseño la cadena completa. Y si hay necesidad de corregir, se corrige, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante. A medida en la que vamos aprendiendo, los movimientos se van automatizando, ¿no? Sí. Se van haciendo muy... Dice el maestro Efraim, inconscientes. Yo tengo todavía mis dudas con el término inconsciente porque al final, desde la perspectiva psicológica, sobre todo en la parte del psicoanálisis, el inconsciente implica otras cosas, ¿no? Okay. Pero sí se vuelven automáticos, eso es un hecho, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué? Porque ya la memoria
está bien integrada, el movimiento está integrado en la memoria y entonces lo que hago meramente es repetirlo, ¿no? Replicarlo y automatizarlo, ¿no? Sí, Y ahí se corre un riesgo, porque al final si tú eres cinta verde y el maestro ya no corrige o Se ya queda no mal. retroalimenta, se queda mal, ¿no? Entonces la técnica se pierde. Que justamente le quería preguntar, uno cuando empieza pues hace todo muy consciente. O sea, Sí, muy sin pensado duda. el movimiento, Sí. muy pensado. Ya cuando uno lo automatiza y lo hace sin pensarlo, ¿cómo se dice? ¿Inconsciente o subconsciente? Pues pasa, o sea, pasa a tu memoria, ¿no? Y Ok. pasa a, pues ya procesos de atención, pero ya no eres tan consciente de lo mismo, ¿no? Entonces sí podríamos manejarlo como inconsciente, creo yo. Se vuelve automatizado. ¿Cuándo se vuelve subconsciente? Cuando comienzo a reflexionar sobre ello, ¿no? En la psicología manejan estos 3 niveles, ¿no? Entonces lo inconsciente es todo aquello de lo cual no podemos de alguna u otra manera razonar porque está en lo más profundo de nuestra mentalidad, ¿no? Muchas cosas se quedan ahí. Pero en el momento en el que paso del plano de lo que está internamente en mí hacia lo que está ya dentro de la realidad, allá se vuelve subconsciente. Entonces, ¿cuál es la labor del maestro? Justamente esto, ¿no? Que todas estas cosas que tiene que corregir, nuevamente regresarlas a la parte consciente para que en su subconsciencia o en la inconsciencia del alumno podamos entrar a esta cuestión del plano a lo real y nuevamente corregir, ¿no? Ok. Es un constante ida y ven. Sí. Y se supone que el cinta negra, de alguna u otra manera, ya tendría que manejar ese plano, ¿no? La realidad es que nos cuesta mucho, incluso uno como ser humano en cuestiones personales, es muy difícil pasar de lo inconsciente a lo consciente, al menos que haya un proceso bastante trabajado de forma interna, pero de eso se trata en el taekwondo, ¿no? Más Sí. allá de los procesos mentales, hablando de la técnica, lo que necesita hacer el maestro y lo que necesita hacer el cinta negra es esto que ya tengo introyectado y que ya está automatizado, volver a repetirlo y hacer un ejercicio de autoconocimiento para corregirlo, ¿no? Ahora, hace un rato tocó un tema importante que es justamente que el taekwondo y las artes marciales son actividades grupales. Sí. Y pues, obviamente en una relación maestro-alumno pues espera que el alumno se quede bastante tiempo, ¿no? Por lo menos hasta cinta negra. Entonces, en ese sentido, ¿cómo puede el maestro cultivar este sentido de pertenencia y comunidad entre sus alumnos? Es una pregunta interesante. Hace poco que fuimos al Congreso, hablaban justamente del sentido de pertenencia y la comunidad. Yo veo algo bien interesante que no sucede en los gimnasios y que sí sucede, por ejemplo, en el CrossFit, ¿no? Ok. A mí que me gusta practicar el CrossFit. ¿Cuál es la diferencia? O sea, en el gimnasio tú vas, si bien te va, te encuentras con un entrenador, te da una rutina y de repente, ¿qué hace? Se va. Se va y Sí. te abandona, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Pues no sé, porque a lo mejor te dice, esto lo vas a hacer por un mes. Y entonces, repetitivamente tú haces eso, ¿no? Por un mes, hasta que se te acaba el mes. Y si a lo mejor le tienes la suficiente confianza Le vuelves a al decir. coach, le vuelves a decir, oiga, ya, terminé la rutina. Me pone otra rutina y te deja nuevamente una rutina más y se la pone durante otro mes, ¿no? Y se va, ¿no? Sí, sí. Entonces, pocas veces corrige, realmente lo hace al principio de la técnica. Pero en el taekwondo no, y en el CrossFit no. O sea, yo lo que me doy cuenta en el CrossFit, primero, número 1, no hay espejos. Ok. No quiere decir que aquí no se valga poner espejos. Los espejos los hacemos para corregir la técnica, no para mirarnos como narcisos, ¿no? Sí. Entonces, ese es un punto clave. En teoría, tenemos que dejar un poquito el ego para focalizarnos en el alumno y en mi metodología de enseñanza como maestro, ¿no? En el CrossFit sucede lo mismo. No tenemos espejos porque de alguna manera no creemos en la vanidad, ¿sí? Si lo que nos importa es la técnica. Y 2, constantemente en el CrossFit, el coach te va corrigiendo, ¿no? Y te va diciendo, vete la cadera, sube la barra, haz bien este movimiento. Y lo mismo sucede en el taekwondo. Es decir, o más bien, lo mismo tendría que suceder en el taekwondo. La retroalimentación constante, que era lo que hablábamos, ¿no? Entonces, en automático, cuando te corrige un maestro,
lo que tú dices, lo que tu mente interpreta es, le importo, ¿no? Sí. Le importo. Y entonces decía el maestro Efren, tenemos que enseñarle a los alumnos a ser agradecidos en el momento en el que los corregimos. Y es real también, ¿no? Porque al final es una muestra de que el alumno me interesa su desarrollo, ¿no? Entonces, en el momento en el que el maestro corrige, uno interpreta que le importa, ¿no? Sí, y esta parte es importante, me acuerdo, porque algo pues, curioso que yo he notado que pues, los últimos meses he estado yendo al gimnasio, es que nadie dice nada. No. O sea, todos están en su show, todos están en lo suyo, ¿no? Y alguien puede estar haciendo mala técnica y nadie dice nada. Digo, yo no corrijo a nadie pues porque yo tampoco soy acá para andar corrigiendo técnicas, ¿no? Yo lo que vi en YouTube y hasta ahí. Quien me corrige es YouTube. Ajá. Pero, por ejemplo, en Taekwondo, si bien el maestro te corrige, hay veces que pues, por estar viendo otro alumno o lo que sea, no te llega a corregir, pero sí me ha tocado ver que entre los niños, por ejemplo, últimamente, se corrigen, o sea, Claro. se ayudan, ¿no? O sea, el marrón le ayuda al cinta blanca que no sabe bien la forma o algo así, dice, no, corrige aquí, ¿no? Y eso, Y se ayudan. fíjate que eso es importantísimo, porque eso genera también un sentido de pertenencia. O sea, es lo que yo decía, yo al CrossFit voy a un lugar en donde me sienta bien. Y voy no solamente porque me gusta hacer el ejercicio, sino porque voy a ver a mis cuates. Sí, Entonces, sí, es la importante. comunidad, ¿no? Y entonces en el Taekwondo se debería de proyectar igual, o se proyecta igual, al menos lo que yo he visto en algunos dojangs, es en el momento en el que dejamos de pensar un poco también en la parte individual y nos vamos también al desarrollo colectivo, es decir, nos ponemos a trabajar en grupo con alumnos, nos ponemos a trabajar en pareja, uno y uno, o nos ponemos a trabajar técnicas, incluso fuera de la propia enseñanza de Taekwondo, o hacemos algunos ejercicios de juegos, eso fomenta la comunidad. O sea, lo que tú dices es fomenta el sentido de pertenencia, ¿no? Okay. ¿Y por qué? Porque no es solamente un intercambio técnico, ¿no? Es decir, no solamente el alumno de mayor grado me corrige, es decir, estoy dando a conocer de que el alumno de mayor grado tiene toda la autoridad moral para corregirme, pero además tiene toda la autoridad, no sé si decir toda la autoridad, pero sí al menos la humildad de decir, yo te puedo corregir sin necesidad de decirte, te corrijo porque soy el mayor grado, ¿no? O sea, decir, es que yo soy mayor y mejor, entonces te corrijo. Lo hago porque se fomenta el deber ser, ¿no? Porque se fomenta el sentido del compañerismo, del respeto. Yo, una de las cosas por la cual metí a mi sobrina a Taekwondo fue eso, porque es una niña súper irrespetuosa, o fue una niña súper irrespetuosa con las autoridades, ¿no? Pero yo decía, necesita aprender a respetar a las autoridades. Y entonces el hecho de que te corrija el maestro, el hecho de que haga saludo con el alumno mismo, inculca un respeto, implica una confianza hacia el otro, ¿no? Y entonces por eso es muy importante el generar que estos protocolos de respeto que se tienen y que se han perdido, no se dejen de fomentar. Okay. Y justo hablando también tanto del respeto como en lo que hablábamos de meterse a la competencia, ¿no? Del miedo que se llega a sentir. ¿Qué estrategias se pueden emplear para ayudar a los alumnos a superar, uno, el miedo al fracaso y a desarrollar una mentalidad de crecimiento? O sea, no nada más de, perdí. Sí, fíjate que hablando también y retomando un poquito la pregunta anterior, las competencias sin duda también generan un sentido de pertenencia. Ok. ¿No? O sea, porque ahí es el único momento en donde se juntan todos para ir a ver a una persona que va a competir y que es de tu escuela, ¿no? Y echarle porras. Sí. Y entonces, a mí me daba mucho temor las competencias cuando era pequeño, ¿no? Porque, retomando tu pregunta, porque tenía la figura de mi papá coach, que todo el tiempo me decía, sube la pierna, haz esto, y entonces terminaba la competencia y aunque yo haya quedado en segundo lugar, para él no era suficiente, ¿no? Hasta que la realidad es que tuve el valor de decirle, porque sí tuve el valor de decirle y decirle, no quiero que vayas otra vez a las competencias, ¿no? Sí, no porque no me guste, sino porque me pones muy nervioso. Y cuando dejó de hacer eso fue cuando entré a la selección del distrito. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que te quiero decir? Es,
las estrategias es dejar que el maestro haga su trabajo, ¿no? Okay. O sea, los papás, si bien es cierto que hay un amor incondicional hacia el hijo y siempre se quiere lo mejor hacia el hijo, es dejar que el maestro haga su trabajo, ¿no? El papá no es el coach, el papá no es el experto en taekwondo. ¿Quiere dar consejos de taekwondo? Que se meta a entrenar taekwondo, ¿no? Sí, sí. Y que sepa. Yo de verdad siempre lo he dicho y creo que muchos concuerdan conmigo, y incluso varios maestros lo han dicho. Creo que el papá nunca va a saber el miedo que experimenta el alumno hasta que se meta ahí y se pare frente a alguien que sabe que te puede tumbar y que sabe que te puede noquear, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? Dejar que el maestro haga su trabajo. La otra es fomentar la competencia. Porque dicen los expertos en psicología, solo hay algunas cuantas maneras de romper esas fobias y romper los miedos, y es de la manera más cruel, lamentablemente, y es exponiendo. ¿No? Sí, de hecho la técnica se llama exposición, ¿no? O sea, vas perdiendo, así se llama, exposición, ¿no? Y es un poquito cruel. Digo, la exposición es a través de aproximaciones sucesivas, no es, tengo fobia a las arañas, pues, ¿qué crees? Te presento la araña, ¿no? Ahí está, no, eso es a través de aproximaciones sucesivas, lo que nosotros conocemos, es decir, irlo encaminando. Por eso es importante que sepamos estas etapas de desarrollo del taekwondo-in, ¿no? Irlo encaminando en las etapas de competencia, ¿no? Sí. A lo mejor lo que tú decías es muy valioso. Yo me acuerdo que tú dijiste, oye, Sabonim, ¿y si compro esto para que ellos vayan esquivando las técnicas? Y yo te dije, sí, excelente, porque al final ese es un acercamiento, ¿no? Esos son aproximaciones excesivas. ¿En dónde lo puedes hacer? A lo mejor con los principiantes, ¿no? Sí. Ya a lo mejor tú agarrarás otras técnicas con los avanzados, ¿no? Pero en teoría, la persona que ya tiene mayor grado ya tendría que tener menor miedo a las competencias si es una exposición constante, ¿no? Pero si nunca ha entrado, entonces ahí va a ser complicado, ¿no? Sí, que es lo que decía el Sabonim Yuri con uno de los que van a competir apenas, unos ya son verdes, ya es su primer torneo, ¿no? Dicen, mejor que empiecen de una vez o antes. Sí, claro. Porque mientras más vas subiendo de grado y de edad y de todo, se pone más difícil. Y entre más grandes vas subiendo de edad, también le vas sumando riesgo, ¿no? Te vas haciendo mucho más, dice por ahí un autor, no me acuerdo quién es, pero te vas haciendo mucho más consciente del concepto de la muerte, ¿no? No quiere decir que vaya yo a morir, pero por lo menos ya me dan miedo, todo el tiempo, ¿no? Miedo más cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, en el examen que tuvimos hace poco, yo decía, chin, me tocó Luis, ¿no? Pues ni modo, me tengo que rifar. Dije, chin, me tocó Sabonim Víctor. Me va a tronar, me tengo que rifar. Entonces, sí, ese miedo es ya diferente, ¿no? Sí. Sin embargo, pues ya también los adultos ya no buscan, o ya no todos tienen esa necesidad de competir, ¿no? Ya buscan otras cosas, y eso también el maestro lo tiene que entender. Sí, y ahora, hablando pues, de las competencias, pues, la competitividad, pues, siempre es presente. En grupos siempre está presente, ¿no? Incluso cuando vas con un amigo, no sé, al CrossFit o algo así, pues estás viendo, ¿cuánto cargó él, no? Sí, siempre es presente. y es algo de la naturaleza humana. Sí, definitivamente. Entonces, como maestro, ¿uno cómo puede abordar esta parte competitiva entre los alumnos y utilizarla para bien? Porque siempre hay uno que pega más fuerte, o que pega más alto, o es más rápido, o etc., ¿no? Pero, ¿cómo puede el maestro usarlo para bien? Porque si se usa para mal, pues pueden acabar peleados los alumnos, o incluso hasta con el maestro. Sí, yo creo que eso también sucede mucho en los equipos de trabajo, ¿no? Uh-huh. En el ámbito en el que yo me muevo, que es la parte de recursos humanos, siempre se observa, ¿no? Sin embargo, es lo que decíamos, yo creo que el maestro debe de comprender el rol que cada uno juega dentro de la misma comunidad. Nadie puede ser Messi, ¿no? Porque Messi solo hay uno, ¿no? Y si hay un excelente competidor, entonces él debe de reconocer y debe de darle a conocer a la persona que tiene que asumir ese rol, si el alumno lo desea asumir, ¿no? Uh-huh. Evitar los favoritismos es reconocer las diferencias individuales, ¿no? Okay. Yo siempre digo eso. No todos van a ser buenos competidores, ¿no? Porque también en el momento en el que yo reconozco los individualismos,
voy reconociendo que tengo diferentes motivaciones para los alumnos, ¿no? Y que los alumnos también tienen diferentes motivaciones, ¿no? Sí. Entonces, yo sí creo que el maestro sí debe de reconocer estas individualidades, vuelvo a lo mismo, a lo mejor es un poquito repetitivo, y enfocarse en ellas, ¿no? Y reforzar a todos por igual, ¿no? Es decir, cada uno desde su cada cual, ¿no? Okay. Es decir, si el alumno que es muy bueno en competencia y saca un primer lugar, reforzarlo, ¿no? Pero si el alumno no es muy bueno en competencia, pero se atrevió a ir a competencia, pues reconocer ese hecho, ¿no? O sea, pero es que sacó tercer lugar, ¿no? Pues, chavo, tienes que entender que las diferencias individuales son diferentes del uno del otro y que también las motivaciones son diferentes, ¿no? Sí, porque pues puede que para uno el tercer lugar sea, ay, pues, esa porquería que, ¿no? Pero para ese alumno fue de, no te pases, me la jugué, ¿no? Sí. Hay una imagen que me gusta muchísimo, que de repente encontré ahí en redes sociales, y entonces justamente habla del reconocer las motivaciones, ¿no? Y entonces hay una persona que está acostada en su cama, se ve que está triste, y entonces se levanta, un día se levanta, y entonces él se imagina cruzando la meta de una carrera, ¿no? Uh-huh. Pero su meta es levantarse, ¿no? Desde su propia tristeza y salir, no el correr y ganar una carrera, ¿no? A lo mejor para otros lo será ser campeones del mundo, para otros será llegar a ser cinta negra, para otros será dejar de... Por eso la comunicación es súper importante, Sabonín. Para otros será dejar de ser agresivo con mis amigos, para otros será encontrar un sentido de vida personal. Es decir, yo hoy en día he entendido, porque a veces creemos que todo es competencia, que las motivaciones en las artes marciales son diferentes, y si el maestro sabe encontrar esas diferencias, creo que va a ser un maestro muy, muy, muy exitoso, ¿no? Que era lo que decía el Sabonim Yuri, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa con nosotros quienes ya pasamos de una etapa competitiva, ¿no? ¿A poco ya no sigue otra cosa más? Sí. Las metas van cambiando con uno, ¿no? Porque, sí. O sea, ya llegaste a cinta negra, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Sí, que también eso debe de entenderlo el maestro, ¿no? Que por eso la preparación constante. O sea, que el fin no es llegar a la cinta negra, sino es un paso más para continuar avanzando en la vida, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y pues avanzando en la vida, ¿cómo se fomentaría la autoconfianza en el alumno? Pues teniendo en cuenta que pues, hay obstáculos, ¿no? Y hay momentos de bloqueo, o sea, en el que el alumno, ya sea principiante o avanzado, o claro, cumplió su meta o no, pues siente como un estancamiento, ¿no? Y claro. Dice, pues ya es todo, pues ya no o acabó la etapa de competencia, ¿no? Ya no sirvo para nada. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a la autoconfianza del alumno para superar esos obstáculos o para su vida en general? Cuando hablas de autoconfianza, y eso es muy importante saberlo, cuando hablamos de autoconfianza es igual a autoestima, ¿no? Okay, sí. O sea, el amor propio, ¿no? El amor que yo tengo a mí mismo. Y entonces cuando hablamos de autoestima, hablamos de muchas esferas que lo componen, no es nada más como una cajita mágica, ya está. Okay. Aquí está tu autoconfianza, tómala y haz lo que quieras. No, porque al final es algo que se construye desde las primeras etapas de vida, ¿no? Sí. Y de inicio, a mí me gustaría decir que el taekwondo es una actividad que sí fomenta la autoconfianza del alumno. Sí, el maestro sabe reconocer muchas cosas que el alumno tiene, ¿no? Y entonces, desde la propia esfera de las autoconfianzas hay muchas cosas. Y una de las habilidades más importantes, diría yo que la principal para desarrollar esta autoconfianza es el autoconocimiento. Okay. El autoconocimiento es una habilidad para la vida que nos ayuda a reconocer para lo que soy bueno, uh-huh, pero también para lo que no soy bueno. Okay. Es decir, y también saber que tengo virtudes, pero también saber que tengo defectos, ¿no? Y que es una constante, ¿no? No es algo fijo. Sí. Para mí ha sido un shock muy fuerte, por ejemplo, no un shock fuerte, pero sí fue un shock y un conflicto el saber que en esta etapa de la vida yo ya no puedo saltar como saltaba antes, ¿no? Sí. Entonces, esa es la constante. O sea, al final la vida
la vida va cambiando, siempre va cambiando. Y entonces el autoconocimiento nos permite a nosotros reflexionar sobre nosotros mismos y reconocer que no siempre vamos a ser los mismos, que no siempre vamos a tener las mismas virtudes, que soy un ser con virtudes y que soy un ser con defectos, y entonces en la medida en la que voy desarrollando esto en el taekwondo, tengo que aprender a vivir, a lidiar con mis defectos, ¿no? Sí, Y entonces es bien interesante porque cuando aprendo a vivir con mis defectos, entonces yo voy encontrando este camino, ¿no? Porque entonces me acuerdo justamente, no voy a decir nombres, pero en algún momento, una vez en un equipo de taekwondo, en la Copa MDK, nos preguntábamos al mismo equipo, ¿no? Oye, ¿y tú qué vas a hacer de rompimiento, no? Y entonces decía esta persona, no, pues prácticamente yo voy a hacer una patada pues por acá de lado y hasta acá, y entonces casi voy a romper 3 patadas en el aire, pero vamos a ser muy realistas, o sea, ni las condiciones tenía. Sí, ¿no? La realidad, o sea, no tenía las condiciones, no tenía las habilidades, a lo mejor sí mucho espíritu, pero pues el espíritu no rompe. Pero el espíritu no es suficiente para romper las tablas hasta acá. Y entonces, ¿cuál es el deber primero del maestro y segundo del alumno? Es en esta cuestión del autoconocimiento. Estamos hablando de una persona que no podía autoconocer o reconocer o autoanalizarse que no tenía las condiciones, ¿no? O sea, vivía en una fantasía total, ¿no? Sí. En una fantasía total. Y eso, el hecho de no reconocerlo y no saber que tengo estas cuestiones buenas o malas, es un golpe muy fuerte vivimos engañados, ¿no? Decía por ahí un autor que se llama Ruiz, que es el que escribió esta cuestión de los olmecas, no me acuerdo muy bien el libro, ¿no? Pero dice, nos convertimos en perfectos mentirosos de nosotros mismos, ¿no? Nos vivimos engañados y creemos que las cosas están bien, cuando en realidad, cuando no nos autoconocemos, las cosas van encaminadas para nuestra autodestrucción, ¿no? Entonces, sí es sin duda algo que debemos de trabajar, que debe de trabajar el maestro y que debe fomentarlo en los alumnos, pero también el alumno debe de entenderlo a través de la práctica y a través de las etapas en las que va viviendo, ¿no? Completamente de acuerdo. Sí, porque si no llegamos a muchos problemas, ¿no? Porque también el alumno va a tener una expectativa que el maestro dice, pues no, o sea, con todo el cariño. Le va a generar, ¿no? Sí, justo, que eso es mucho lo que sucede, ¿no? ¿Cuántos maestros no dicen, te voy a llevar a ser campeón mundial? Y no se llega, y luego el que se frustra es el alumno. Es el alumno. Ni siquiera era su culpa, ¿no? Sí, claro. Y bueno, eso, pues hablando ya de psicología y taekwondo, ahora hablando un poco sobre las tendencias y cambios que ha habido. ¿Cómo cree usted que ha evolucionado o cambiado esta dinámica de poder, teniendo en cuenta pues todos los cambios generacionales de la inmediatez, ¿no? De pues, el sentido de poder de las nuevas generaciones o de la parte de generaciones de cristal, entre el maestro y el alumno del taekwondo? Sí, es bien difícil porque al final estamos hablando de artes marciales, ¿no? Y cuando hablamos de la referencia marcial, muchos lo interpretamos, digo, a lo mejor el Shaolin Yuri tiene otro concepto diferente, pero lo interpretan mucho desde la parte de la disciplina, ¿no? Y hoy en día de lo que menos se carece en las nuevas generaciones es de disciplina. Entonces, es un reto grandísimo, ¿no? Sin embargo, yo sí creo, estamos acostumbrados a que nosotros como maestros, o incluso no sé si como padres, pero sí he escuchado a muchos padres de adolescentes que en estas nuevas generaciones todo lo demás se debe de transformar y se debe de adaptar a la persona. Okay. Siempre, ¿no? Y lo que hacemos en ese sentido es fomentar el narcisismo, justamente, ¿no? O sea, cuando todo lo cambiamos, cuando cambiamos todo el entorno, social, educativo, deportivo, e incluso a nivel familiar, para adaptarnos solamente a un individuo, estamos hablando de algo muy, muy, muy narcisista, ¿no? Estamos fomentando mucho las conductas narcisistas. Y es al revés. Y también pues, el egoísmo, ¿no? Sí, estamos generando personas egoístas, ¿no? Y lamentablemente
en estas nuevas generaciones lo que más se tiene son personas egoístas, porque al final estas nuevas tecnologías de la información lo han fomentado así. ¿Qué quiero? ¿Una pizza? Rapidísimo. Aplicación y bye. ¿Qué quiero? ¿Reconocimiento? Me voy a redes sociales, busco y Los mira, likes. ¿Qué busco? ¿Una pareja? Me voy a estas aplicaciones de Tinder. relaciones, Tinder, Bumble y listo, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo es fomentar sociedades egoístas y estamos fomentando sociedades que están menos preocupadas por los demás, ¿no? Okay. O sea, solamente hago satisfacer mis necesidades y no me importan los demás, ¿no? Solamente lo que yo necesito, lo que yo necesito y listo. Y además, en el círculo en el que me muevo, creo, y también puedo decir que en algunos se fomentan, que todo lo demás debe de satisfacerme a mí. Por eso el ambiente debe de cambiar para satisfacerme a mí, y eso es totalmente equivocado. Okay. Porque lo que estamos haciendo en estas situaciones es generar, digamos, una educación inversa, ¿no? Es decir, ya no es los hijos quienes se tienen que adaptar al contexto, sino al revés, ¿no? Son los padres quienes tienen que adaptarse al hijo, a la familia, ¿no? A lo hijo. Y entonces vamos generando esa idea, cuando la realidad es que en todo, en las sociedades, en el taekwondo, en la misma educación, en la misma sociedad, tú eres abogado, ¿no? Sí. Las reglas no se hacen para adaptarse al individuo. Las reglas se hacen para que el individuo se adapte a ellas, ¿no? O sea, híjole, yo quiero que se haga la ley Víctor, ¿no? ¿Por qué? No, pues ahora quiero que todos hablen como Víctor, se peinen como Víctor, y entonces y me digan rey, ¿no? Y que me digan rey, ¿no? Entonces, ese es un concepto inverso, a lo mejor muy burdo, pero es lo que sucede, ¿no? En el derecho es así. Ahí, justamente, y nos eso, adaptamos. de hecho, la mala adaptación del derecho actual, de cómo se han legislado las nuevas legislaciones y demás, que se han enfocado en el individuo y no tanto en la sociedad, justamente han perjudicado mucho a la sociedad en general, porque entonces pues, empieza a haber injusticia y empieza a haber legalmente ciertas distinciones, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Pero... Sí, no, o sea, al final va de la mano, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a tu casa, Luis, si en algún día me invitas... No, sí, adelante, ya estoy diciendo. O sea, si yo llego a tu casa y me paso y abro el refrigerador sin que tú me digas, oye, Saboni, tú puedes abrir el refrigerador cuando gustes. Y entonces yo abro el refrigerador y saco tu pastel y me lo como, ¿cómo te vas a sentir, no? Sí, como, Al final es justamente eso, ¿no? O sea, mucho lo que ha perjudicado hoy en día en estas nuevas generaciones, además de esta cuestión egoísta y de la inmediatez, debemos de hacerle entender a los padres de familia y sobre todo también al maestro que son las personas quienes se tienen que adaptar al doñang y no al revés. ¿No? Sí. Y justo me acordé de una parte. ¿Vio la de Spider-Man? Sí. ¿La segunda? Creo que la sí. Es Across the Spider-Verse, pero a través del multiverso. Ajá. Ok, sí, la vi. Hay una parte que a mí se me hace interesante de estudiar. En la que. Bueno, spoilers. Miles llega tarde con el pastel. Sí. Y su mamá se enoja con él, ¿no? De por qué llegó tarde, que no piensa y no sé qué. Y él, en pocas palabras, le dice más o menos, es que es mi vida, yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Y la mamá se enoja y le dice, no, no es tu vida, ¿no? Es la vida de tu abuelo y de nosotros que nos esforzamos e hicimos todo para llegar aquí. Y en el contexto, ¿no? Justo es eso, el contexto es importante. Ajá, o sea, y justamente es una parte importante porque dice, pues es que no es nada más tú. o sea, tú, no sé, serás mayor de edad, lo que quieras, ¿no? Y podrás hacer y deshacer. Pero al final, bueno, si cuentas con familia y todo, pues estás dentro de un contexto familiar y dentro de un contexto social, ¿no? Claro, pero es ahí es donde está la otra contraparte, ¿no? Es decir, si yo a través de esta inmediatez y a través de adaptarme a las necesidades de la persona fomento el egoísmo, ¿qué pasará si lo hago a la inversa? Sí. ¿Qué es lo que fomento? Pues el sentido, bueno, yo diría el sentido de comunidad, ¿no? Sí, el sentido de empatía, ¿no? Empatía, de que existe un otro que también tiene necesidades, que se adapta a un contexto y que tiene que seguir
digamos, no las reglas, pero sí al menos estas costumbres, por lo menos. costumbres y ideas propias del mismo contexto, ¿no? O sea, cuando entra una persona al doyan, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, si tiene que ser salud. Tiene que hacer salud, pero además no entra descalzo, ¿no? Sí, sí. Perdón, no entra con zapatos, Zapatos. entra descalzo. Pero si yo en algún momento llega alguien y dice, oiga, Sabonim, es que fíjese que pues yo quiero entrenar con tenis, ¿no? No. Y no quiero hacer saludo, porque pues a mí no me importa hacer saludo, a mí me interesa golpear a las personas, ¿no? Porque pues quiero aprender combate. Sí, sí. ¿Qué le dices? No. Oiga, y que se acerque la mamá y que te diga, oiga, Sabonim, fíjese que mi hijo pues no quiere hacer saludo, y tampoco no quiere entrenar descalzo, ¿no? Porque yo tenía, de hecho, otro sobrino que a fuerzas quería entrenar con playera. No, quítate la playera. Pero es que a mí me da mucha vergüenza enseñar esta parte de mi cuerpo, decía. Pues todos Te tienes que adaptar al contexto, ¿me explico? Sí. Entonces, en el momento en el que yo empiezo a dejar esta adaptabilidad de manera individual a sus necesidades y también comienzo a lo que tú dijiste, ¿no? A fomentar las reglas propias del contexto, voy generando empatía, ¿no? Sí. Empatía con los demás, pero además adaptabilidad. Y ahora, desde el punto de vista psicológico, ¿no? ¿Cómo ha afectado la implementación de las nuevas tecnologías en la enseñanza, por ejemplo, del taekwondo? Porque pues, yo me acuerdo que a mí me tocó la pandemia, se supone que íbamos a regresar a la escuela de la universidad. Al final, mi generación, bueno, por mi forma de titulación y todo, no regresamos, todo fue por Zoom, y yo estaba harto. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo ha afectado de manera psicológica estos avances tecnológicos o la digitalización de la enseñanza en las personas? Híjole, es bien diferente, sobre todo porque el contacto no es el mismo, ¿no? O sea, a mí me pasó igual, yo amo dar clases en la carrera de psicología presencial, pero las nuevas tecnologías de la información me orillaron a hacer las cosas digital y se pierden muchas cosas. La primera, y bueno, pues yo daba clases también virtuales, ¿no? Sí. Se pierde el contacto personal, ¿no? Del maestro con el alumno. Y además se pierde la pertenencia de los grupos, ¿no? Porque al final... Pues estás en grupo, pero solo. Es algo paradójico, estamos en grupo, pero solos, y además muchos apagan la cámara, ¿no? Sí. O sea, a mí me pasó muchísimo que de las generaciones que pasaron conmigo, que fueron como 2 generaciones que pasaron conmigo, y tuve más de una clase, de repente cuando regresamos al campus me saludaban, y yo no sabía quién eran, nunca supe quién eran, porque nunca prendían la cámara. Entonces, profesor Víctor, ¿cómo está? ¿Se acuerda de mí? Pues no, porque nunca prendías la cámara. Entonces, esta relación personal de comunidad que construye el maestro dentro del doyan y que él mismo va fomentando a través de la retroalimentación, se vuelve muy impersonal. Entonces, las relaciones y los vínculos se rompen un poco. No quiere decir que se rompa la enseñanza, porque no, porque al final hay métodos de forma virtual y la enseñanza va siguiendo, pero sí se pierde mucho la parte humana y estos vínculos que se generan, ¿no? Sí. Y sobre todo la confianza, porque al final, ¿con quién generas más confianza? ¿Con alguien que ves de manera cercana o con alguien que estás a través de una cámara? Sí, no, me pasó que bueno, en la universidad, pues conforme vas cambiando de clases, pues vas conociendo gente y todo, ¿no? Pero como estábamos virtual, o sea, yo veía a todos, ¿no? Pero realmente nunca pude convivir con ninguno. Es correcto. ¿Por qué? Porque ni modo que le mande mensaje a media clase, ¿no? Claro. No es lo mismo que estando presencial, oye, ¿le entendiste? Claro, yo tuve pacientes, te lo digo así abiertamente, tuve pacientes que llegaron en un grado de ansiedad muy fuerte, y pacientes que llegaron en depresión también porque su vida se les echó a perder. O sea, su vida adolescente se les echó a perder. Sí. O sea, de verdad, te juro que tenía un paciente que dijo
que estaba muy frustrado porque nunca tuvo esa posibilidad de vivir la preparatoria como él hubiese querido, ¿no? Sí, De convivir sí, con cierto. los demás, de salir con los demás, y de novia ni se diga, ¿no? No, pues O sea, para ellos fue una crisis tremenda. Entonces, si bien es cierto que yo siempre lo he dicho en mis clases, si bien es cierto que las tecnologías de la información implican nuevos retos, implican nuevas habilidades, implican nuevos conocimientos y nuevas formas de aprender, nunca debemos de olvidar los viejos retos, que es justamente esta cuestión de fomentar el aprendizaje de grupo y también generar vínculos entre alumnos, pero también entre maestro-alumno y viceversa, ¿no? Sí, completamente de acuerdo en esa parte. Y bueno, pues con estos cambios, ¿usted ha notado que haya tendencias emergentes en la psicología? O sea, que haya nuevas tendencias en la psicología,